presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense va a imponer oficialmente la medalla de presidente honorario de esta sociedad al excelentísimo señor don José Enrique Delgado Roig, almirante de la Armada Española. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Enrique Delgado Roig, almirante de la flota, para la apertura protocolaria de nuestro acto. Felipe VI, presidente honorario de esta Real Sociedad Colombina Onubense, queda abierta la sesión extraordinaria del día 3 de agosto del año 2026, en el 534 aniversario de la salida de las 3 carabelas descubridoras de América del puerto de Palos de la Frontera, al mando del almirante de las Indias, don Cristóbal Colón. Tiene la palabra el secretario general de la Real Sociedad Colombina Onubense, don Francisco Javier Rey Vich, que hará un breve resumen de la memoria del año colombino. Antes de iniciar este acto, queremos dedicar unas palabras al recuerdo. Huelva quedó profundamente herida por el trágico accidente ferroviario de Ademuz. Hoy recordamos con emoción y respeto a quienes perdieron la vida. Expresamos nuestro afecto y solidaridad a sus familias y deseamos la plena recuperación de quienes resultaron heridos. Queremos rendir también un sentido homenaje a Jerónimo y a Germán, miembros del Servicio Marítimo Provincial de Huelva de la Guardia Civil, que entregaron sus vidas en acto de servicio mientras cumplían con su deber en la lucha contra el narcotráfico. Su valor, su vocación de servicio y sacrificio permanecerán para siempre en la memoria de Huelva y constituyen un ejemplo de entrega a España y de protección a los ciudadanos. Nos reunimos de nuevo un 3 de agosto más en este cenobio franciscano que es corazón de los lugares colombinos y referencia universal de la gesta descubridora. La Rábida no constituye únicamente el marco de una sesión extraordinaria, es parte esencial de la razón de ser de nuestra sociedad y lugar en que su memoria adquiere pleno sentido. Cuando la Real Sociedad Colombina Onubense nació en 1880, asumió el deber de estudiar, conservar y difundir la historia que une a Huelva con América. 146 años después, este deber continúa vigente. Cada generación recibe un legado, pero también la obligación de renovarlo y hacerlo comprensible para su tiempo. Corresponde a esta Secretaría dar cuenta de la actividad desarrollada desde la última sesión extraordinaria y hasta el cierre de esta memoria, en junio de 2026. No pretendo convertir estas palabras en un inventario exhaustivo. Como ya se dijo en esta misma tribuna, en 2025 no es el momento de hacer una extensa memoria, sino de destacar aquello que mejor expresa el servicio prestado por la Colombina a sus fines fundacionales. La primera conclusión es sencilla. La sociedad ha estado presente en los actos americanistas y colombinos, en la vida social cultural de Huelva y su provincia, en la relación histórica con la Armada Española, en la convivencia con las instituciones civiles, académicas, religiosas y militares, y en cuantos espacios permiten defender nuestra historia. El curso comenzó en septiembre de 2025 con una intensa agenda institucional. Acompañamos a la toma de posesión del nuevo comandante naval, Alejandro García de Polavieja, a la toma de posesión del nuevo coronel de la Guardia Civil, Julio Serrano, y al teniente coronel del acuartelamiento del Picacho, don Juan Manuel Tirado. A todos ellos les le damos la bienvenida, deseándoles los mayores éxitos en el desarrollo de sus nuevas obligaciones. En estas mismas fechas, la Junta Directiva acordó por unanimidad proponer como socio de honor a don Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Su posterior conferencia
los aportes de España en América, celebrada en la Diputación Provincial, enriqueció nuestro programa cultural y fortaleció los vínculos con una institución hermana del ámbito iberoamericano. La actividad divulgativa continuó con conferencias, coloquios y encuentros dedicados a Colón, a Isabel la Católica y a América. Y comunicar también que la Comisión Palófila Pinzoniana para la conmemoración del centenario de la gesta del Plus Ultra tiene ya el medallón con relieve en cartela del almirante Honorio Cornejo Carvajal, que donará la Pinzoniana al pueblo de Zalamea el próximo mes de septiembre. El centenario del Plus Ultra ha ocupado, como es lo obligado, un lugar central desde los actos preparatorios y las exposiciones conmemorativas hasta la conferencia, como se hizo el Plus Ultra. La sociedad ha contribuido a poner de relieve aquella empresa que en 1926 volvió a unir Palos de la Frontera con América por medio del valor, la ciencia y la navegación aérea. Esa conmemoración no ha sido para nosotros una mirada nostálgica. El Plus Ultra simboliza la capacidad de tender puentes, de asumir desafíos y de convertir la memoria en impulso. En el año de su centenario, la Colombina ha querido recordar a sus protagonistas y al mismo tiempo reivindicar la vocación atlántica de esta provincia. Nuestra presencia cultural se ha extendido a otros ámbitos de la identidad onubense. Asistimos al concierto homenaje al maestro Abel Moreno, a muestras dedicadas a Juan Ramón Jiménez y Platero, a la exposición de José Caballero Algo camina hacia el infinito y a presentaciones literarias como Niebla que cuenta. También participamos en jornadas sobre patrimonio, arquitectura y la historia de Huelva. Son expresiones distintas de una misma convicción. Proteger el protagonismo no consiste solo en conservarlo, sino en hacerlo visible y socialmente fecundo. La sociedad estuvo igualmente presente en el Día de la Provincia, en la conmemoración del 47º aniversario de la Constitución y en foros dedicados a las infraestructuras y al porvenir de Huelva. Especial significado tuvieron los actos vinculados a la devoción y a las tradiciones compartidas por nuestros pueblos. Acompañamos a la Hermandad de Nuestra Señora de los Milagros y San Jorge Mártir y participamos en la conmemoración del 675 aniversario del Milagro de Nuestra Señora de la Cinta. En estas manifestaciones se entrelazan historia, fe popular y pertenencia, elementos inseparables de la historia colombina. Y como esta edición, rememoramos el voto colombino en el santuario de Nuestra Señora de la Cinta en Huelva y el voto colombino en Santa Clara de Moguera. Los actos celebrados en los días 8 y 15 de marzo no fueron una mera repetición ceremonial. Renovaron el compromiso de mantener viva la participación de Huelva y Moguer en la empresa descubridora y de transmitir a las nuevas generaciones el papel decisivo de nuestros pueblos. La relación de la Colombina con la Armada Española ha continuado siendo uno de los ejes de nuestra actividad. Acompañamos relevos de mando y actos de la Comandancia Naval. Participamos en actos con la Subdelegación de Defensa y con el Centro de Historia y Cultura del Sur en la exposición Un ejército de papel. Y asistimos al solemne arriado de bandera y homenaje a los caídos. Esta relación tuvo una expresión especialmente entrañable en la visita al buque de asalto a Galicia. La entrega de una réplica de Cristóbal Colón por nuestro presidente al comandante del barco quiso ser testimonio del afecto y la gratitud de nuestra sociedad a la Armada, cuya presencia ha acompañado históricamente los principales actos colombinos y ha contribuido a realzar su dimensión nacional. También acompañamos en los aniversarios de la fundación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y el acto conmemorativo del 83 aniversario del hallazgo del mayor William Martin
Con nuestra presencia rendimos homenaje al servicio público, a quienes defendieron la convivencia y a quienes forman parte de episodios decisivos de la historia contemporánea de Huelva. La colaboración del puerto de Huelva es esencial para nuestra sociedad. Esta cooperación resulta especialmente coherente con nuestra identidad. Huelva ha mirado siempre al mar y su puerto es una de las grandes puertas desde las que la provincia se relaciona con el mundo. Todas estas actividades, diversas en su forma, responden a un propósito común. La Colombina no es solo únicamente depositaria de un pasado ilustre, es una institución de encuentro, una voz de Huelva en el diálogo con América y un espacio en el que la historia se convierte en cultura cívica. Nada de ello sería posible sin la cooperación de la Diputación Provincial, de los ayuntamientos de Huelva, de Palos de la Frontera, de Moguer, de San Juan del Puerto, de la Comunidad Franciscana, de la Armada, de la Comandancia Naval, de la Subdelegación de Defensa, del Puerto de Huelva, de las instituciones académicas y culturales, de las hermandades y de tantas y tantas entidades que han abierto sus puertas a nuestra sociedad. A todas ellas, nuestra gratitud. Quiero expresar asimismo el reconocimiento de esta Secretaría al presidente, a los miembros de la Junta Directiva y muy especialmente a los socios y colaboradores que sostienen cada actividad con su asistencia, su trabajo y su lealtad. Una institución centenaria se mantiene viva cuando sus miembros no se limitan a admirar la historia, sino que se comprometen a continuarla. El balance del curso 2025-2026 es, por tanto, el de una sociedad activa, abierta e consciente de su responsabilidad. Queda trabajo por hacer. Ampliar la participación de los jóvenes, fortalecer la investigación y la difusión de nuestro patrimonio, aprovechar las posibilidades de los nuevos medios y consolidar los vínculos con las instituciones americanistas de ambas orillas del Atlántico. En este año del centenario del Plus-Ultra, nuestra mirada debe dirigirse hacia adelante, con la misma voluntad de encuentro que animó aquella travesía. Huelva, Palos, Moguer, San Juan del Puerto y La Rábida poseen una historia de alcance universal. Defenderla con rigor, generosidad y unidad es el mejor servicio que podemos prestar a quienes nos precedieron y a quienes vendrán después. Sirva esta memoria no como un balance contemplativo, sino como renovación de un compromiso. Aquí, en La Rábida, la historia no es una pieza inmóvil del pasado, es una responsabilidad presente. Que esta sesión extraordinaria nos ayude a reafirmar la vocación americanista, onubense y de servicio público de la Real Sociedad Colombina Onubense. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra la ilustrísima señora alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Palos de la Frontera, doña Milagros Romero Artero. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles y militares, querido almirante, señor presidente de la Diputación, subdelegada del Gobierno, comunidad franciscana, queridos vecinos de Palos de la Frontera y público presente. Nos reunimos un 3 de agosto más en este insigne monasterio de La Rábida, verdadero corazón espiritual y cultural de los lugares colombinos, para conmemorar el 534 aniversario de la partida de las naves descubridoras desde el histórico puerto de Palos de la Frontera. Aquel 3 de agosto de 1492, la Pinta, la Niña y la Santa María desplegaron sus velas hacia una travesía incierta que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Lo hicieron impulsadas por la genialidad de Cristóbal Colón, pero sostenidas en el extraordinario conocimiento náutico y la pericia de los hermanos Pinzón y de aquellos intrépidos marineros de la comarca del Tinto y del Odiel. Esta conmemoración reafirma nuestra identidad más profunda,
ser la cuna del descubrimiento de América y el origen de una empresa universal que unió de forma definitiva las dos orillas del Atlántico. Este año, nuestra memoria abraza además la celebración del centenario del vuelo del Plus Ultra, aquella proeza de 1926 que volvió a conectar América y España, esta vez por el aire. Aquel glorioso despegue desde el muelle de la Calzadilla no eligió a Palos por casualidad. Quisieron partir del mismo lugar desde el que habían zarpado las carabelas para renovar el abrazo fraterno con el continente hermano. Para nosotros ha sido un inmenso orgullo que los actos centrales de esta efeméride estuvieran presididos en nuestro pueblo por Su Majestad el Rey Felipe VI. Como todos recordamos, dicha conmemoración debió aplazarse de forma respetuosa debido al trágico accidente ferroviario de Adamuz. Ante aquella tragedia, la Casa Real, el Ejército del Aire y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera supimos anteponer el respeto, el duelo y la solidaridad por encima de cualquier celebración. Para Palos, el vuelo del Plus Ultra no es un simple episodio del pasado. Nuestro municipio mantiene una ineludible deuda histórica y moral con los heroicos aviadores del Plus Ultra. Aquellos héroes llevaron nuevamente el nombre de Palos al mundo y convirtieron su hazaña en una seña esencial e irrenunciable de la identidad palerma. A nosotros nos corresponde custodiar su memoria, honrar su valor y transmitir su legado. Con este propósito, el Ayuntamiento de Palos ha impulsado exposiciones, publicaciones, jornadas históricas, actividades educativas, proyectos audiovisuales, la recuperación de espacios vinculados al vuelo y el hermanamiento con la ciudad argentina de Luján, donde se conserva el hidroavión original. Entre todas estas iniciativas y proyectos, uno de los principales legados del centenario será la próxima creación del Museo del Plus Ultra, que será una realidad en los próximos meses. Este centro no podía encontrar un escenario más idóneo que el emblemático conjunto de Villa Argentina, simbólico enclave vinculado con los inicios del americanismo andaluz, que fue además testigo y partícipe de los actos organizados en víspera de la partida del vuelo. Levantado a principios del siglo XX, gracias a la visión y la generosidad del cónsul argentino Enrique Martínez Ituño, este espacio nació con la vocación de ser un faro permanente de encuentro y fraternidad con Iberoamérica. Recuperar Villa Argentina para albergar este museo constituye, pues, un acto de justicia histórica. Será un espacio de memoria, de investigación, de educación y cultura. Reforzará nuestro vínculo con Hispanoamérica y, sobre todo, será un legado permanente para nuestros hijos y nietos. Contará además con una réplica a tamaño real del hidroavión Plus Ultra, que permitirá comprender la verdadera dimensión de aquella proeza. Porque las grandes conmemoraciones no deben limitarse a recordar el pasado, deben de dejar proyectos capaces de mantener viva la memoria y construir el futuro. Hoy recordamos dos viajes separados por más de 4 siglos, pero unidos por una misma tierra y una misma vocación universal. Palos de la Frontera fue punto de partida de 2 gestas que unieron España y América, primero por mar y después por aire. Sigamos defendiendo con orgullo esta extraordinaria herencia histórica. Muchas gracias. La sociedad colombina, en una fecha tan emblemática como es el centenario del vuelo transatlántico Plus Ultra, se honra en contar con la presencia de don Enrique Nielsen Hidalgo Vigo, escritor y uno de los mayores estudiosos de este vuelo. Enrique Nielsen nace en Huelva un 15 de junio de 1970, es diplomado en Magisterio por la Universidad de Huelva, en las especialidades de Ciencias y Educación Física. Desde hace casi 3 décadas desempeña su labor como técnico de gestión deportiva en el Ayuntamiento de Huelva. Fuera de su actividad profesional cultiva 2 grandes pasiones, el atletismo y la investigación histórica. Posee el título de entrenador nacional de atletismo y ha dirigido la preparación de numerosos atletas de ámbito nacional e internacional,
entre ellos Diego Moisés Santos, el actual plumasquista andaluz de 100 metros lisos, y Blanca Betanzos, velocista con síndrome de Down y campeona del mundo. Su interés por la historia nació de la mano de su padre, testigo directo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, cuyos recuerdos y vivencias despertaron en él la inquietud por investigar algunos de los episodios históricos más relevantes vinculados a Huelva. Como investigador y divulgador histórico ha publicado hasta la fecha 6 obras. El misterio de William Martin en 2014, Huelva en la Primera Guerra Mundial en el 2017, William Martin, Crónica de la Operación Carne Picada, 2017, Klaus, un agente alemán al servicio de la Segunda Guerra Mundial, en el 2018, y Más allá del Plus Ultra, en el 2021. Y por último, el ministro colombino Honorio Cornejo Carvajal, en el 2026. Esta última obra fue presentada el pasado mes de abril en la Casa Museo Martín Alonso Pinzón de Palos de la Frontera, donde recibió una excelente acogida. Su trayectoria investigadora se caracteriza por el rigor documental y la recuperación de episodios poco conocidos de la historia contemporánea de Huelva, contribuyendo a divulgar y a poner en valor un importante patrimonio histórico que forma parte de la memoria colectiva de la provincia. Tiene la palabra Enrique Nielsen. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señor presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, miembros de su junta directiva, representantes de las instituciones civiles, militares, culturales, religiosas y académicas, señoras y señores. En el año 1880 se creó la Sociedad Colombina Onubense, una institución nacida para reivindicar una verdad histórica, para custodiar un legado y para impedir que el tiempo o la indiferencia borraran el papel de los lugares colombinos en la gesta del descubrimiento. Y en esta larga historia de la entidad han existido hombres que comprendieron muy bien la grandeza de esta causa. Uno de ellos fue el personaje del que les voy a hablar ahora en mi intervención. Me refiero a Honorio Saturnino Cornejo Carvajal, nacido en Zalamea la Real en el año 1861, pero criado durante su infancia y parte de su adolescencia en Huelva capital. Vicealmirante de la Armada y ministro de Marina entre los años 1925 y 1928, Honorio Cornejo representó un compromiso personal con la memoria del descubrimiento de América. Su implicación con la sociedad colombina y su firme defensa de la historia y el patrimonio colombino desde los más altos cargos del Estado le valieron el apelativo afectuoso por parte de esta entidad de el ministro colombino, como reflejo de su labor constante y determinante. Para comprender la intensa relación de Honorio Cornejo con los lugares colombinos hay que remontarse a sus raíces familiares. Su padre, José Natalio Cornejo Caballero, destacado jurista en la Huelva del siglo XIX, se había trasladado con su familia desde Zalamea la Real a la capital onubense. Y allí, en la céntrica calle Monasterio, hoy calle Vázquez López, los Cornejo Carvajal vivieron plenamente integrados en el entorno social e intelectual de la ciudad. José Natalio no fue un ciudadano más, figuró entre los socios fundadores de la Sociedad Colombina Onubense. Y esa circunstancia familiar marcó a su hijo mayor, quien creció con la conciencia viva de la importancia de estos lugares, recordando siempre con mucho orgullo el compromiso de su padre que mostraba por la causa colombina. Aunque su carrera naval transcurrió lejos de Huelva, con destinos en Ferrol, Cádiz o las Filipinas o incluso Marruecos, Honorio nunca cortó el lazo emocional con su tierra. Desde su juventud y especialmente tras su primera travesía con la Armada por puertos iberoamericanos, supo que algún día, si así las circunstancias lo permitían, haría algo importante por Huelva. Y así ocurrió. Cuando alcanzó una posición de verdadera influencia en su carrera profesional, no dudó en ponerla al servicio de los intereses de su patria chica. Su trayectoria profesional estuvo marcada desde el inicio por un contacto directo con América. Como guardia marina de la fragata Navas de Tolosa, participó en la primera misión de paz que la Armada Española llevó a cabo en aguas del Pacífico, tras la guerra con Chile. En 1883, su llegada a Valparaíso fue descrita por él mismo como un episodio de reconciliación
donde los cañonazos de guerra fueron reemplazados por los cañonazos de paz. Esa experiencia se convirtió en un referente vital para él y condicionó su posterior visión sobre la necesidad de fortalecer los lazos entre España y las repúblicas hispanoamericanas. En este sentido, otro momento clave en la trayectoria de Honorio fue su segundo viaje a tierras americanas durante el verano del año 1920, pero en esta ocasión como comandante del acorazado Alfonso XIII. Honorio evocó entonces, con inevitable nostalgia, su primer viaje a aquellas latitudes, cuando aún pertenecían al Reino de España. La misión, presentada inicialmente como un ejercicio de navegación, tenía en realidad un marcado carácter diplomático con el que se pretendían estrechar lazos con Cuba y otras naciones de habla hispana. De hecho, era la primera vez, tras el conflicto, que un buque de guerra español visitaba la isla. La acogida en La Habana fue multitudinaria. Se estima que más de 200.000 personas salieron a recibir al buque acompañado por embarcaciones engalanadas y sobrevolados por aeroplanos. Durante los 24 días que duró su estancia se sucedieron homenajes oficiales en los que Cornejo fue reconocido como figura central y protagonista. Finalmente, aún en aguas cubanas, el 2 de agosto entregó el mando del Alfonso XIII y viajó a Nueva York, donde la prensa local lo destacó como uno de los marinos más competentes de España. Este último viaje marcaría el final de su etapa frente a un buque de guerra, preludio de su ascenso a nuevas responsabilidades en la Armada. Cuando en mayo de 1924 fue nombrado subsecretario de Marina, las relaciones entre Honorio Cornejo y la sociedad colombina se intensificaron de una manera muy importante. Recibió el reconocimiento como socio de honor de esta y, por su parte, propuso la concesión de la Gran Cruz del Mérito Naval a su amigo de la infancia y presidente de la Colombina, a José Marchena Colombo. Aquel gesto constituía un respaldo institucional a una labor cultural con la que Honorio se sentía plenamente identificado. Sin embargo, dado que nos encontramos celebrando este año el centenario del vuelo del Plus Ultra, cabe destacar que fue su intervención en este histórico raid lo que marcó un antes y un después en esta relación. En el mes de diciembre de 1925, el comandante Ramón Franco confirmó públicamente que el punto de partida del raid aéreo hacia Buenos Aires no sería Sevilla ni Cádiz, como se barajó en un principio, sino Palos de la Frontera. El anuncio coincidió con el apoyo oficial del Ministerio de Marina, encabezado ya por Honorio Cornejo. La sociedad colombina, reunida en asamblea el 29 de diciembre de 1925, reconoció formalmente que la elección de Palos de la Frontera como punto de partida fue gracias al insigne marino onubense don Honorio Cornejo Carvajal, como rezaba la nota de prensa enviada por la entidad al diario La Provincia. La noticia, como se imaginan, causó una enorme expectación, tanto en Palos de la Frontera como en Huelva, reavivando así el orgullo local. El vínculo entre el pasado y el presente se hacía evidente. Si en 1492 fueron las carabelas, en 1926 era el hidroavión el que proyectaba estas tierras hacia América. El hecho de que el Plus Ultra partiera de Palos no obedeció al azar ni a una imposición externa. Fue una conquista promovida por Honorio desde su cargo como ministro de Marina, con plena conciencia del valor histórico de aquel gesto. Desde ese momento, la figura de Honorio quedó indisolublemente ligada al éxito de la expedición. Tanto fue así que cuando el hidroavión llegó a tierras americanas, el presidente de la Colombina le envió un mensaje cercano, vibrante y lleno de emoción que decía así: Huelva entera en la calle te aclama junto al nombre de los aviadores. Hay que destacar que durante el desarrollo del vuelo, Honorio desempeñó un papel que superó con creces las funciones propias de un ministro de Marina. Se convirtió en la voz oficial y la cara visible del Gobierno ante todo lo que tuviera relación con el raid. Estuvo presente en cada detalle, desde la preparación del viaje, los contactos diplomáticos, la atención a la prensa e incluso los actos conmemorativos. De hecho, fue el único ministro que acompañó al rey en las recepciones oficiales a los aviadores, primero en Huelva y luego en Sevilla. Y además comunicó personalmente las órdenes reales de celebración en todas las unidades del Ejército y de la Armada. En sus propias declaraciones a la prensa dejó clara su implicación total. Nada regateé al comandante Franco para que su proyecto se convirtiera en tangible realidad. Si hubo alguien que descubrió el hispanoamericanismo de nuestro personaje, ese fue Edgardo Garrido Merino, el cónsul chileno en Vigo. Tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente en aquella ciudad
en el verano del 27, cuando Honorio presidía los festejos de esa ciudad. Desde el primer momento entablaron una animada conversación de la cual surgiría pues una futura y sincera amistad, de tal forma que Honorio incluso lo invitaría a su domicilio en Madrid. Edgardo escribiría un detallado relato de sus encuentros en la prestigiosa revista Caras y Caretas. En él describió la figura del almirante español y su vínculo con América, especialmente con Chile. El autor lo presentaba como un marino de espíritu abierto y cercano, convencido del fortalecimiento de los lazos entre España y América, destacando además su rol como promotor de iniciativas culturales, jurídicas y diplomáticas que buscaban una mayor compenetración hispanoamericana, como los tratados de arbitraje, los vuelos transoceánicos y la exposición iberoamericana. En palabras suyas, el ministro de Marina es un sincero amigo de los países hispanoamericanos, un convencido de los ideales de acercamiento. El almirante Cornejo no se concreta solamente a su cartera de Marina, sino que también presta su sombra espiritual a todo lo que concierne a las relaciones con los países de habla española, conociendo de cerca a nuestros diplomáticos y juzgando con estimación nuestras obras. Volviendo a la relación con la Colombina, señalar que su vinculación con la entidad no se limitó al histórico RAI del Plus Ultra. En el mes de abril del año siguiente, recibió en su despacho de Madrid a una comisión de autoridades onubenses y se hizo eco de una moción que había presentado por aquel entonces el alcalde de Huelva, Juan Quintero Báez. En ella, el alcalde le solicitaba al Gobierno la construcción de réplicas de las carabelas colombinas, con el objetivo de que se mantuvieran de forma permanente como atractivo turístico frente a este monasterio de la Rábida. A partir de ese momento, Honorio tomó nota y a finales de ese mismo mes de abril, durante un Consejo de Ministros celebrado en el Gobierno Civil de Sevilla, se acordó la reconstrucción de una de las 3 carabelas, en concreto la Santa María, la nave capitana de Cristóbal Colón. Además, se estableció que, una vez finalizada la exposición iberoamericana, la embarcación quedaría en el puerto de Palos como parte de una exposición colombina permanente. Honorio informó personalmente a Marchena Colombo de la firma del decreto definitivo que autorizaba esta reconstrucción y la noticia también generó gran entusiasmo en Huelva, especialmente en el alcalde, quien recibió numerosas felicitaciones por haber impulsado aquella iniciativa. Posteriormente, y a petición de la Colombina, el ministro Cornejo autorizaría al ingeniero Julio Guillén Tato, la persona responsable de la construcción de la réplica, a impartir conferencias sobre este proyecto. Y ya durante las fiestas colombinas de 1929, Guillén Tato y el resto de la tripulación de la reconstruida Santa María visitarían estos lugares colombinos y serían nombrados socios de honor de esta entidad. Durante el resto de su mandato como ministro, continuó respaldando diversas iniciativas en favor de los intereses onubenses y colombinos, entre ellas la entrega al monasterio, a este monasterio de la Rábida, el 3 de agosto de 1927, de una espada auténtica perteneciente a un soldado de Hernán Cortés, donada por el marqués de Polavieja y que, según las fuentes, se expuso en la sala capitular de este monasterio. Por otro lado, también en aquellas fiestas colombinas de 1927, Honorio coincidió con el pintor onubense Daniel Vázquez Díaz, a quien apoyó activamente en su proyecto de realizar los frescos en el interior de este monasterio, intercediendo ante el ministro de Instrucción Pública para facilitar su ejecución. Y además fue un asiduo colaborador de la revista La Rábida. Cuando a finales del año 1928 Honorio Cornejo cesó en su cargo de ministro, la Colombina expresó formalmente su pesar y lo elogió como un hijo preclaro de la provincia al que tanto debe la sociedad colombina. Y no era para menos. Honorio Cornejo Carvajal nunca olvidó sus raíces al asumir cargos de alta responsabilidad política, defendiendo y promoviendo en numerosas ocasiones los lugares colombinos. Gracias a su impulso, estos espacios históricos alcanzaron durante aquellos años una proyección internacional. Fue el ministro colombino, aquel que supo llevar el espíritu de la Rábida al corazón del Estado. Muchas gracias. Como es tradicional en esta sesión, tiene la palabra
el presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, el ilustrísimo señor don Eugenio Toro Sánchez. ¿Qué día más bueno hace hoy? Almirante, presidentes honorarios de esta sociedad, presidente de la excelentísima Diputación, alcaldesa de Palos de la Frontera, consejera de la Junta de Andalucía, subdelegada del Gobierno y subdelegado de Defensa, alcalde de Moguer, alcaldesas de Huelva y de San Juan del Puerto, rector de la Universidad de Huelva, vicario de la diócesis, comunidad franciscana, senadores del Reino, diputados en Cortes, parlamentarios autonómicos, autoridades civiles, judiciales, fiscal jefe, coordinadora de letrados de la Administración de Justicia, comandante militar de Huelva, presidente de la Autoridad Portuaria, socio de honor de esta sociedad, directora de la Universidad Internacional de Andalucía y director de la UNED, asociaciones, hermandades, cuerpo consular, académicos, autoridades militares, socios, señoras y señores. Nos reúne de nuevo este patio mudéjar en el corazón de la Rábida para conmemorar el 534 aniversario de la partida de las carabelas descubridoras. Lo hacemos, como viene siendo habitual por parte de la Real Sociedad Colombina desde su fundación en 1880, con respeto a la historia, con gratitud hacia quienes hicieron posible aquella empresa y con la voluntad de proyectar su legado tanto a nuestro presente como a su futuro. Esta sesión extraordinaria reviste un carácter especialmente singular. En 2026, cuando se cumplen 146 años de la fundación de nuestra sociedad, Huelva conmemorará el 150 aniversario de la concesión del título de ciudad. España acogerá la 30 Cumbre Iberoamericana y celebraremos el centenario del vuelo Plus Ultra, una gesta que, como se ha dicho aquí, volvió a unir por el aire las dos orillas que siglos antes habían enlazado unas maravillosas carabelas que partieron de esta ciudad y de este puerto de Palos de la Frontera. Son efemérides diferentes, pero todas ellas nos remiten a una misma realidad, la profunda vocación atlántica y americanista de Huelva. Nuestra provincia no puede entenderse sin el mar, sin la Rábida, sin Palos de la Frontera, sin Moguer o San Juan del Puerto, sin su capital, ni sin la tan arraigada tradición histórica, cultural y afectiva que mantenemos con los pueblos de América. Por eso debemos mirar con especial atención a la 30 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los próximos días 4 y 5 de noviembre bajo el lema Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo. Cuando se cumplen 35 años de la firma de la primera declaración de Guadalajara, que como todos sabéis fue el acta fundacional de este sistema de cumbres, España volverá a reunir a la comunidad iberoamericana para reflexionar sobre su presente y construir desde el diálogo y la cooperación un futuro compartido. Desde este lugar reafirmamos una convicción. La Rábida y los lugares colombinos deben ocupar el lugar que legítimamente les corresponde en ese futuro compartido. Reivindicamos la extraordinaria fuerza simbólica de esta tierra, desde la que comenzó una relación histórica entre pueblos que hoy debemos proyectar desde la igualdad, la cooperación, la cultura y el respeto mutuo. Antes de nada, me van a permitir que le dé la bienvenida a nuestra delegada del Gobierno, que ha sido nombrada recientemente, y le damos todo nuestro cariño y le deseamos los mejores éxitos en esta nueva responsabilidad que asume. Berta, que se encuentra hoy con nosotros aquí. Igualmente le quiero dar la bienvenida a nuestra consejera de la Junta de Andalucía, Loles López, por el cariño que demuestra todos los años, año tras año, a esta sociedad asistiendo a esta sesión extraordinaria. Querida Loles, como tú has afirmado la primera vez que estuviste aquí, Huelva es una tierra descubridora que se está dando a descubrir. Gracias por reivindicar la extraordinaria proyección histórica de nuestra ciudad y de nuestra provincia y por invitarnos a conocer, valorar y difundir su inmenso legado. Agradezco también al presidente de la Diputación Provincial de Huelva y presidente honorario de nuestra entidad, David Toscano,
su firme defensa de esta aspiración y su compromiso para que la Rábida ocupe el lugar que merecidamente le corresponde en la proyección iberoamericana del 2026. La unanimidad institucional y social alcanzada en torno a esta propuesta, abanderada por la Diputación Provincial, demuestra que cuando Huelva actúa unida, su voz se escucha con más fuerza. Ha llegado el momento de hacer de nuestra sociedad una entidad abierta a la investigación de nuestra sociedad colombina, a la investigación, a la cultura, al diálogo permanente entre Huelva y América. En este propósito será esencial la Universidad de Huelva, como gran institución académica de nuestra provincia, y también la Universidad Internacional de Andalucía, por su vocación internacional y por su arraigada presencia en la Rábida y por sus relaciones con Iberoamérica. Necesitamos a ambas universidades para promover la investigación, conservar y estudiar nuestros archivos, impulsar encuentros, atraer a nuevas generaciones y dotar de contenido intelectual nuestra relación con Iberoamérica. La colombina quiere caminar junto a ellas, porque la historia solo permanece viva cuando se estudia con rigor, se conserva con responsabilidad y se transmite con generosidad. Quiero expresar también nuestro más sincero agradecimiento a nuestro orador de hoy, mi querido amigo Enrique Nielsen, por haber aceptado acompañarnos en una jornada tan señalada, por su brillante exposición que nos ha ofrecido, unas palabras nacidas desde el conocimiento profundo y desde el respeto hacia nuestra historia, que ha enriquecido nuestra sesión extraordinaria y nos ha ayudado a comprender mejor la vigencia del legado colombino, la relación de la Real Sociedad Colombina con el vuelo Plus Ultra y su capacidad para seguir tendiendo puentes entre España y América. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu saber, tu reflexión y tu palabra, y por aguantar a este presidente tan pesado. Pero entre todas las conmemoraciones que concurren este año, hay una que nos define de manera especial y que define a esta sesión, que es el centenario del vuelo Plus Ultra. Por acuerdo de nuestra Junta Directiva, dedicamos solemnemente este acto al 3 de agosto del 2026 a aquella empresa, aquella extraordinaria empresa, y a una persona especial, al vicealmirante onubense Honorio Cornejo Carvajal, ministro de Marina cuando se llevó a cabo la histórica travesía. El 22 de enero de 1926, el hidroavión Plus Ultra despegó desde Palos de la Frontera rumbo a Buenos Aires. Recordamos aquí, en esta casa, al comandante Ramón Franco, realmente a sus cuatro protagonistas, al comandante Ramón Franco, a Ruiz de Alda, al teniente de navío Juan Manuel Durán y al sargento mecánico Pablo Rada. Los cuatro merecen permanecer inseparablemente unidos a Palos de la Frontera y a Huelva, porque juntos afrontaron e hicieron posible aquella hazaña. Este año queremos detenernos de una manera especial en la figura de una persona no tan conocida quizás como los anteriores, como es, sí de los anteriores, pero que se ha hablado poco de él, que es el teniente de navío Juan Manuel Durán González. Fue marino y aviador naval, formado tanto en la navegación marítima como en la aérea, que perteneció a la primera promoción de pilotos de la Aeronáutica Naval y representó a la Armada en la histórica expedición del Plus Ultra. Pocos meses después de su llegada triunfal a Buenos Aires, Durán, el teniente de navío, perdió la vida en un trágico accidente, muy joven, tenía 26 años. Al cumplirse el centenario de su fallecimiento, la Real Sociedad Colombina Onubense rinde homenaje a aquel joven oficial que encarnó el valor, la preparación, el sentido del deber y el sacrificio. Y en su memoria rendimos también tributo a la Aeronáutica Naval y a todos los marinos que a lo largo de la historia han servido a España desde el mar y desde el aire. Junto a los tripulantes debemos rescatar también la memoria de quien hizo posible el respaldo político y naval de la empresa, Honorio Cornejo Carvajal. Nacido en Zalamea la Real, como ha comentado nuestro orador, marino, científico, vicealmirante y ministro de Marina, que comprendió que el vuelo debía vincularse a la historia colombina. Su intervención contribuyó decisivamente a que Palos de la Frontera fuera el punto de partida y que la Armada prestara su apoyo a la expedición mediante el crucero Blas de Lezo, el destructor Alcedo y la incorporación del oficial de Aeronáutica Naval. Honorio fue por todo ello nuestro ministro colombino. Supo unir la iniciativa de los aviadores, la acción del Estado, la capacidad de la Armada y la reivindicación histórica de nuestra provincia. Su nombre debe ocupar
el lugar que merece junto a la de quienes hicieron posible el Plus Ultra y que consiguieron que fuera una empresa nacional y una nueva gesta de hermandad con América. La sociedad colombina tampoco fue una espectadora pasiva en el vuelo. Bajo la presidencia de Marchena Colombo defendió que el vuelo partiera de Palos de la Frontera por razones históricas, movilizó apoyo y organizó actos solemnes en La Rábida. Además, entregó a Ramón Franco una Copa de Oro destinada al presidente de la República Argentina, como testimonio de la fraternidad, del cariño de Huelva con aquel país. Conviene afirmarlo hoy con toda claridad. Palos de la Frontera y Huelva, tanto la capital como la provincia, fueron protagonistas también de aquella empresa. Por esta razón, en esta sesión queremos reconocer aquellas instituciones que hace 100 años hicieron suyo el vuelo y que hoy continúan protegiendo su legado. Al Ayuntamiento de Palos de la Frontera, por haber sido lugar de partida de la histórica expedición, por preservar y difundir la profunda huella que el Plus Ultra dejó en esta tierra y por el extraordinario esfuerzo realizado por su alcaldesa y por su corporación municipal, por todas, para conmemorar el centenario, unas celebraciones de primer nivel realizadas con la presencia además de nuestro presidente de honor y rey de España, Felipe VI, que nos han permitido sentirnos, si cabe, aún más palermos de corazón. A la Diputación Provincial de Huelva, por el apoyo prestado por la provincia a la gesta de 1926 y por su respaldo permanente a los valores colombinos, americanistas y transatlánticos que definen nuestra entidad colombina. Al Club Social Plus Ultra, que ha convertido su propio nombre en un compromiso con la historia aeronáutica española y que cada año comparte con la sociedad colombina el recuerdo del vuelo junto al Ayuntamiento de Palos de la Frontera, a la Real Sociedad Palófila Pinzoniana, manteniendo viva así una tradición que une historia y cultura. Y al Ayuntamiento de Huelva, por su colaboración en la preparación del vuelo y por el recibimiento entusiasta dispensado a los aviadores tras su regreso triunfal. Y también por haber dedicado las fiestas colombinas este año 2026 a Palos de la Frontera y al Plus Ultra, haciendo que la ciudad vuelva a mirar con orgullo hacia uno de los grandes acontecimientos de su historia contemporánea. Esta conmemoración coincide además con el 150 aniversario de la concesión a Huelva del título de ciudad. El rey Alfonso XII se le otorgó en atención a la importancia que adquirió Huelva como capital de provincia y al crecimiento de su población y su riqueza comercial. 150 años después, aquella ciudad en expansión se ha convertido en una capital atlántica, una gran capital, que debe continuar reconociéndose en su puerto y en su historia americanista y en sus más profundas, como una de sus más profundas señas de identidad. Precisamente el puerto de Huelva ocupa un lugar esencial en nuestra trayectoria y en esa trayectoria. El pasado año la Autoridad Portuaria de Huelva fue nombrada socia de honor de nuestra sociedad, en reconocimiento a una vinculación que se remonta a los orígenes de ambas instituciones. Hoy renovamos nuestro afecto y nuestra gratitud a la Autoridad Portuaria, motor económico de nuestra provincia, Puerta Atlántica de Huelva, y colaboradora constante en la recuperación y proyección de nuestro sentimiento americanista. Nuestros reconocimientos, sin embargo, no se dirigen únicamente al pasado. Este año hemos nombrado socio de honor a don Miguel Sánchez Reyes, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, y me consta que el delegado de la Academia Dominicana de la Historia aquí en España se encuentra por aquí, aunque no lo veo. Miguel, historiador, jurista y diplomático, una gran persona. Con su incorporación fortalecemos nuestros vínculos con la República Dominicana y con una institución académica que comparte nuestro compromiso con la investigación, la conservación de la historia y el diálogo entre las dos orillas. Ya te he visto, Miguel. Me alegro de verte. Y en esta sesión extraordinaria otorgaremos el título de socio de honor a la Fundación Atlantis Copper. Lo hacemos en atención a los estrechos lazos de amistad y colaboración que mantiene con la Real Sociedad Colombina, con su profundo arraigo en Huelva y a su permanente compromiso con la cultura, el patrimonio y el progreso social en nuestra tierra. La Fundación Atlantis Copper, de la que hoy nos acompaña su directora y también nos acompaña el nuevo director de la fábrica, Jesús Hurtado y Ángeles Sánchez, a los dos les damos la bienvenida,
pues esta fundación constituye un magnífico ejemplo de compromiso y colaboración del mundo empresarial con la sociedad y con la cultura. Quiero dedicar ahora, para terminar, unas palabras muy especiales a la Armada Española y a su almirante de la flota que hoy nos acompaña. Querido almirante, nos agrada muchísimo que nos acompañes en este acto con tu esposa, Belén, y que estés con nosotros disfrutando de nuestras fiestas colombinas. Para los colombinos, como nos gusta llamarnos, la Armada no es una simple invitada. Ya te lo dije ayer, forma parte de nuestra familia. La Armada Española, y en su nombre el almirante de la flota, es presidente honorario de nuestra entidad. Y esta distinción expresa una relación de lealtad, afecto y colaboración que forma parte de la propia entidad de la propia identidad de la sociedad colombina y que mantiene con todos sus presidentes honorarios. Al almirante de la flota, a la Comandancia Naval de Huelva y a todos los miembros de la Armada, gracias por mantener viva esta relación, por vuestra lealtad, por vuestra asistencia a nuestros actos colombinos y por representar los valores del deber, el honor y el servicio a España. La Armada ha sido, es y seguirá siendo una aliada esencial de la Real Sociedad Colombina. Y ya termino. Señoras y señores, hoy, desde La Rábida, podemos afirmar que el pasado no nos limita, nos impulsa. Que el ejemplo de los marinos de 1492, de los aviadores de 1926 y de tantas y tantas personas que han servido a esta sociedad, nos anime a seguir y a continuar trabajando unidos. Hispanoamérica se construye desde la comprensión y la historia y se proyecta hacia el futuro mediante la voluntad, el conocimiento, la igualdad y la cooperación. Que este 3 de agosto renueve nuestro compromiso con Huelva, con los lugares colombinos, con España y con las naciones hermanas de América, y que en el año de la 30 Cumbre Iberoamericana podamos proclamar desde este monasterio con orgullo y esperanza que hoy aquí todos somos América. Muchas gracias. Se procede por parte de la Real Sociedad Colombina a la entrega de sus galardones de este año. Con motivo del centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, la Real Sociedad Colombina Onubense desea rendir a Palos de la Frontera, localidad desde la que el 22 de enero de 1926 partió aquella extraordinaria travesía aérea hacia Buenos Aires. Como testimonio de reconocimiento a la ciudad de Palos, propuesta de esta gloriosa gesta y de gratitud a su ayuntamiento por su permanente defensa y difusión de la historia colombina y americanista, se hace entrega de esta placa a la ilustrísima señora alcaldesa de Palos de la Frontera, doña Milagros Romero Artero, en representación de toda la ciudad y sus vecinos. Hace entrega de la placa de honor el presidente honorario de esta entidad y almirante de la flota, excelentísimo señor don José Enrique Delgado Roig. Con motivo del centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, la Real Sociedad Colombina Onubense desea reconocer la relevante participación del Ayuntamiento de Huelva en la preparación de aquella gloriosa empresa y en el multitudinario recibimiento tributado a sus aviadores tras su regreso triunfal. Este homenaje adquiere una especial significación al coincidir con la dedicatoria de las fiestas colombinas de 2026 a Palos de la Frontera y al vuelo del Plus Ultra, así como la conmemoración del 150 aniversario de la concesión a Huelva del título de ciudad. Todo ello como testimonio de gratitud por su permanente vocación colombina y americanista. Se hace entrega de esta placa a la ilustrísima señora alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda Plata, en representación del Ayuntamiento y a toda la ciudad. Hace entrega la placa de honor el presidente honorario de esta entidad y almirante de la flota, excelentísimo señor don José Enrique Delgado Roig.
Con motivo del centenario del histórico vuelo del Eduardo Plus Ultra, la Real Sociedad Colombina Onubense desea expresar su reconocimiento y gratitud a la excelentísima Diputación Provincial de Huelva por el permanente apoyo prestado a nuestra institución y por su compromiso con la conservación y difusión de la vocación colombina americanista de la provincia. Como testimonio de agradecimiento por contribuir a mantener vivos los históricos vínculos de Huelva con los pueblos hermanos de América, se hace entrega de esta placa al ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Huelva, en representación de la institución provincial y de todos los municipios onubenses. Hace entrega de la placa de honor el presidente de esta entidad, don Eugenio Toro Sánchez. Con motivo del centenario del histórico vuelo del Eduardo Plus Ultra, la Real Sociedad Colombina Onubense desea expresar su reconocimiento y afecto al Club Social Plus Ultra en agradecimiento por su compromiso con la vida social y cultural de Palos de la Frontera y por su contribución a conservar y difundir los vínculos históricos de los lugares colombinos con América. Hace entrega de la placa de honor la presidenta honoraria de esta entidad y alcaldesa de Palos de la Frontera, la ilustrísima señora doña Milagros Romero Artero. Sí, a la Real Sociedad Colombina Onubense, muy agradecido. En nombre del Club Social Plus Ultra, somos cerca de 200 socios y todos los años conmemoramos en el pórtico del 22 de enero una conferencia con acuerdo con el excelentísimo ayuntamiento. Y ya anunciamos que el próximo año la conferencia la va a dar don Eugenio, el presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense. Y en ese acto le vamos a entregar el título a la sociedad de socio de honor del Club Social Plus Ultra. Entonces, también estamos celebrando el centenario del vuelo del Plus Ultra. Yo quiero personalmente rendir un homenaje públicamente al que fuera alcalde de Palos en 1926, Manuel García Macías, que consiguió que Su Majestad el Rey Alfonso XII declarara a nuestro pueblo ciudad y a nuestro ayuntamiento el Tratado Excelentísimo. Y a él, por circunstancias, lo nombraron al caballero cubierto ante el rey. Muchas gracias. Me ha entregado el título a... Bueno, el Club Social Plus Ultra también quiere estar muy agradecido a la señora alcaldesa y Corporación Municipal de Huelva por haber tenido la gentileza de dedicarle la fiesta colombina a Palos. Porque, como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Entonces, decirle a ella, ya yo se lo comenté, que hace también 100 años el Ayuntamiento de Huelva, en acuerdo plenario, dedicó un homenaje a Palos de la Frontera, rotulando un azulejo que tenemos en la plaza del Ayuntamiento, donde pone Plaza del Comandante Ramón Franco, donde está el monumento a nuestro hijo ilustre predilecto Martín Alonso Pinzón. Muchas gracias. Venga, siéntate y anda. Se lo entregamos, el Club Social Plus Ultra, con Majestad el Rey Felipe VI, 5, para la reina madre, doña Sofía, para la reina actual, para la infanta Elena y la princesa de Asturias. Entonces, ellos tienen ya
La Real Sociedad Colombina Onubense ofrece su colón de honor al ponente de este acto, al escritor don Enrique Nielsen Hidalgo Vigo, reconociendo su brillante conferencia y el cariño que ha mostrado a nuestra sociedad con su presencia en este acto. Hace entrega del colón de honor el presidente honorario de nuestra sociedad y presidente de la Diputación Provincial, el ilustrísimo señor don David Toscano Contreras. La Sociedad Colombina Onubense, a propuesta de su presidente, nombra socio de honor, por acuerdo unánime de su junta directiva, a la Fundación Atlantic Copper, representada por su directora, doña Ángeles Sánchez Cueca, por su continuo compromiso con la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural y americanista de la provincia de Huelva. Hace entrega del nombramiento de socio de honor y nuestra medalla de honor en nombre de la Real Sociedad Colombina, el presidente de nuestra sociedad, Eugenio Toro Sánchez. Bueno, quería dar las gracias a la Real Sociedad Colombina Onubense en nombre de la Fundación Atlantic Copper y también de nuestra empresa Atlantic Copper. Esta distinción nos da una alegría tremenda porque no solamente es una distinción por una labor puntual, sino es una trayectoria que se inició en 2009 con la constitución de la Fundación y mucho antes, más de 50 años, con nuestra empresa Atlantic Copper, que siempre ha tenido muy claro el compromiso con el territorio y que no podía ser solo desde una perspectiva económica, que tenía que tener en cuenta la educación, la cultura, la innovación social y también la defensa y el orgullo y promoción de nuestro patrimonio. Con lo cual, tremendamente agradecidos. También esta distinción refuerza ese nexo de unión que tenemos con la colombina por los valores, por la defensa del patrimonio y también por la forma de hacer las cosas, por recuperar o tomar el legado que tenemos, pero desde el presente, con tremendamente respeto, mirando hacia el futuro para dejar una sociedad mejor, más solidaria, más culta, más formada a otras generaciones, con lo cual un refuerzo de ese compromiso que tenemos compartido. Y también nos hace especial ilusión este año, que como han comentado también anteriores ponentes, es el centenario del Plus Ultra, esa gesta aeronáutica que salió también de Palos y que siglos antes también se había hecho por mar, con lo cual muestra esa vocación de Huelva, de Palos, de unir España con otro mundo, con otro continente. Ahí la cultura es clave para unir a unos con otros y Huelva pues tiene un papel protagonista. Desde la Fundación hemos promovido que se dé a conocer al mundo este centenario, hemos colaborado estrechamente también con el Ayuntamiento de Palos y, como decía Elías Pérez en su documental Plus Ultra, más allá del olvido, rescatarlo de ese olvido. Entonces, bueno, solamente terminar recordando ese lema que perdura en el Plus Ultra, que creo que debe contagiarnos a todos y que debemos tenerlo presente para que nos inspire cada día de ir más allá de lo desconocido, de coger fuerza para superar cualquier obstáculo que surja en el camino y de mirar al futuro con esperanza y con mucha valentía. Gracias. Muy bien, Ángeles. Tomamos nota de tus palabras. Gracias.
Seguidamente tiene la palabra la consejera de Inclusión Social, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, excelentísima señora doña Loles López Gavarro. Muchísimas gracias. Es difícil hablar después de Diego, ¿eh? Amigos, hablar después de ti es complicado. Me van a permitir ustedes que me sume a las salutaciones que han hecho las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Y decía el presidente que me agradecía que estuviera un año más aquí. Creo, presidente, que es justo al revés. Es decir, es todo un honor poder participar un año más en un evento de este tipo que hace o que conmemora un hito histórico del que nos sentimos tremendamente orgullosos y que, por tanto, hay que reconocer cada año, porque aquí, justamente aquí, empezó todo. Y, como han dicho, este año también se celebra el centenario del viaje Plus Ultra, otro lazo más que nos une a América. Con lo cual, el 3 de agosto es una fecha muy señalada en el calendario, que celebramos en un lugar de un valor incalculable y que tenemos el deber de hacerlo para reconocer la grandeza que tiene Huelva. Yo quería darle las gracias a la Real Sociedad y a ti, presidente, por mantener vivo permanentemente pues este acto, por mantener vivo el espíritu del descubrimiento y el valor que tienen los lugares colombinos. Y me van a permitir que haga una reflexión. Estamos viviendo tiempos convulsos. Nos levantamos casi que todos los días, desgraciadamente, con noticias no muy agradables. Estamos además en una sociedad en la que todo es muy efímero. Todo vale lo que vale un TikTok. Eso duran las cosas importantes hoy día. Con lo cual creo que más que nunca son necesarios actos como este. Actos en los que nos paremos y reflexionemos sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que reconozcamos nuestra historia, pero sobre todo por algo muy importante. Porque si hoy somos lo que somos, en gran parte es porque venimos de donde venimos y tenemos la historia que tenemos. Y eso me parece esencial. ¿Qué me dice a mí nuestra historia? Yo voy a hablar en primera persona, pero creo que lo puedo hacer extensible a muchos de los presentes. Que Huelva es una tierra de gente con talento, con entrega, con dedicación y, si me lo permiten, con atrevimiento. Yo he escuchado muchas veces al anterior alcalde de Huelva decir que Huelva es la tierra más antigua de Occidente. Soy conocedora porque soy del Andévalo y muy pegadito a la cuenca, que esta tierra ha acogido culturas milenarias en torno a la minería. No soy una forofa del fútbol, pero como lo soy de mi tierra, sé que la primera vez que se jugó al fútbol en España fue aquí. Y le quiero decir a todos ustedes, los que son de aquí lo saben, los que no son de aquí, que de aquí partió el mundo que hoy todos conocemos y al que muchos de ustedes admiran. Si Huelva en su momento fue pionera de todo esto, permítanme que le diga que hoy no es menos. Eso se hizo gracias a su gente. Es la misma gente que sigue teniendo hoy Huelva. Hoy Huelva sigue siendo pionera en muchas cosas, en industria, en agricultura, en minería, en muchísimas cosas. Y si conseguimos sentirnos orgullosos del pasado, y lo hacemos porque así lo estamos manifestando, yo les pediría que nos sintamos también orgullosos del presente. Y termino. Lo que esta tierra ha conseguido siempre en la historia y ahora, lo ha hecho gracias al trabajo conjunto de toda la sociedad. Por tanto, yo creo que, al igual que se hizo hace 500 años, tenemos todos la obligación moral de seguir empujando para que Huelva no solo siga conquistando mundos, sino que alcance su futuro. Termino con una reflexión. Hoy celebramos más de 500 años que de aquí salieron 3 carabelas a conquistar un nuevo mundo. 500 años después, Huelva sigue navegando para que el resto del mundo siga descubriéndola. Feliz día a todos. Tiene la palabra el presidente honorario de la Real Sociedad Colombina Onubense y presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Huelva, ilustrísimo señor David Toscano Contreras.
Muy buenas tardes. Al igual que la consejera, me van a permitir que me una a los saludos de las personas que me han precedido en el uso de la palabra y ustedes también me lo van a agradecer. Bueno, yo creo que hoy, como cada año, volvemos a reunirnos aquí y alguien podría pensar que al celebrarse cada 3 de agosto este solemne acto, pues al final puede parecer que termina pareciéndose al anterior, pero creo que no, porque cuando una fecha tiene un significado tan profundo para un pueblo, nunca se vive como una repetición. Se vive con el mismo respeto, con el mismo orgullo y con el mismo cariño, porque realmente este 3 de agosto forma parte de nosotros y nosotros somos colombinos. Mientras preparaba estas palabras, pensaba precisamente en eso, en el significado de una palabra que utilizamos en esta tierra con absoluta naturalidad, pero que encierra mucho más de lo que a veces imaginamos. Somos colombinos por historia, somos colombinos por tradición, y lo somos también por nacimiento, pero sobre todo lo somos por convicción, porque es la esencia del pueblo onubense. Crecemos escuchando aquello de la punta del Sebo levanta un monumento a Colón, al igual que en Cádiz, pues sienten suyo el vaporcito del puerto. Son referencias que en Huelva no necesitan explicación porque forman parte de nuestra identidad. Y esa herencia, que además no basta con recordarla, tenemos la obligación de seguir cuidándola, de seguir protegiéndola y de seguir defendiéndola. Y creo que eso significa el ser colombino. Porque saber que fue aquí donde comenzó una historia que cambió el mundo es fundamental. Y que desde este rincón de Huelva partió una expedición de valientes que abrió una nueva era a la humanidad y que dio origen a una comunidad que actualmente sigue tan unida, es fundamental. Unida por la lengua, unida por la religión, por la cultura y por una forma de entender el mundo. Y hoy pues podemos decir que hay más de 630 millones de personas que pueden comunicarse en español y 520 millones que la tienen como lengua materna. Pero además es una lengua que sigue creando oportunidades, que sigue generando conocimiento y que impulsa la cultura y además sigue acercando continentes. Y eso es imposible no sentirlo con un legítimo orgullo al recordar que esa historia comenzó aquí, querido prior, entre estos muros. Porque para ser colombino hay que mirar al pasado y hay que mirar qué significó la Rábida, pero también hay que mirar al futuro, porque la historia no terminó con aquel viaje, después siguió con el Plus Ultra y hoy sigue escribiéndose. Y por eso, por ejemplo, estamos trabajando junto a la República Dominicana en ese itinerario cultural que va a unir el lugar del que partió aquella expedición con el primer lugar donde tocó tierra. Un proyecto que aspira a convertirse en el germen de una unión que fructifique con el tiempo como un patrimonio único conectado por el océano, pero también conectado por la historia. Y ese legado colombino que pertenece a Huelva, pertenece también a Iberoamérica y pertenece al mundo. Y por eso creemos que es patrimonio de la humanidad y aspiramos a que así se reconozca. Estamos ahora también pues, en ese corazón, ¿no?, de ese legado, en la Rábida y en toda una provincia, una tierra que además ha sabido no solo conservarlo, sino transmitirlo generación tras generación, y en eso mucho tiene que ver la Real Sociedad Colombina Onubense. Y en ese compromiso también se explica perfectamente el papel que la Diputación de Huelva ha desempeñado desde su nacimiento. Nuestra vinculación con la Rábida no responde a una circunstancia, forma parte de la razón de ser de esta institución. Así quedó claro y quedó reflejado en nuestro escudo, que nos recuerda que somos los guardianes de la tierra y del mar. Y no es una frase simbólica, es una misión. Ser guardianes significa custodiar aquello que nos define, y pocas cosas representan mejor a Huelva que este monasterio. ¿Y qué pasaría si cualquier onubense se viera que este lugar permaneciera abandonado a su suerte? Estoy convencido de que sentiría que una parte de su propia historia también se estaba perdiendo. Y eso nunca va a ocurrir mientras exista la Diputación Provincial de Huelva, porque tenemos claro que nuestro destino está ligado al de estos lugares. Y por eso agradecemos muy sinceramente el reconocimiento de la Real Sociedad Colombina hoy que se ha concedido, pero sobre todo lo recibimos con una enorme gratitud, pero con una enorme responsabilidad, para seguir estando a la altura de una institución que desde 1880 ha dedicado su esfuerzo a mantener vivo el legado del orubensismo y sobre todo el legado colombino. Hace exactamente un año, en este mismo acto, anunciábamos que la Casa Zenobia se convertiría en la sede de la Real Sociedad Colombina Onubense. Hoy ese compromiso ya es una realidad. Y creo que es la mejor forma de agradecer ese reconocimiento, cumplir con la palabra dada. Y creo que no estamos haciendo nada nuevo, simplemente continuamos una tarea que otras generaciones comenzaron antes que nosotros. Y ese mismo compromiso es el que nos lleva a seguir trabajando por el futuro de la Rábida
y por el rigor y la seriedad que siempre ha caracterizado a esta institución y que este lugar merece. Y por eso estamos trabajando en despejar, de alguna manera, la titularidad de este monasterio. Y por eso lo hacemos desde que llegamos y estamos trabajando para que podamos aclarar la situación jurídica, pero porque consideramos que debe ser así en uno de los bienes patrimoniales más importantes que tiene la provincia de Huelva. Y lo hacemos con el único objetivo de garantizar su conservación, porque la Diputación no entiende la Rábida como una propiedad, sino como una responsabilidad. Y por eso queremos que este monasterio, que es una auténtica reliquia, sin duda, de la historia universal, siga siendo el gran lugar de encuentro de la comunidad iberoamericana y continúe ocupando un espacio institucional e internacional que le corresponde por historia, y este año creo que sobre todo se ha demostrado. Hemos conseguido celebrar múltiples actos, entre otros con las cumbres preparatorias para esa gran cumbre que va a haber a nivel nacional en Madrid, y hemos contado incluso con personalidades, y aquí tenemos a la alcaldesa de Palos como Su Majestad el Rey Felipe VI con motivo del centenario Plus Ultra. Pero con ese gran objetivo, la Diputación lleva también tiempo trabajando para poder impulsar las reformas necesarias que necesite este monasterio. Y fruto de ese trabajo y de los contactos que hemos mantenido durante este tiempo, hemos alcanzado dos importantes acuerdos con la Fundación Cajasol y con la Fundación de la Caja Rural del Sur. Van a aportar 100.000 euros cada una de ellas con el objetivo de que se inicie una primera fase de actuaciones que deben conducir a la rehabilitación integral de este edificio. En total, querido prior, casi 200.000 euros en una destacada, sin duda, obra que va directamente a hacer renovarse esta seña de identidad que tiene nuestra provincia. Creemos que ese es el onuvensismo con mayúscula, porque estoy convencido que ambas fundaciones están abriendo las puertas a un modelo ejemplar de colaboración, que serán muchos los que vengan detrás, y dejo claro que la Diputación se va a volcar en este proyecto. Por ello, quiero agradecer públicamente tanto a la Fundación Cajasol como a la Fundación Caja Rural del Sur su sensibilidad, su compromiso con el patrimonio, que es de todos, y por este primer paso para que el monasterio vuelva a recuperar todo su esplendor. Y le seguirán, además, muchos otros decididos a culminar ese recorrido porque se lo debemos a la provincia de Huelva. La Rábida debe ser el gran protagonista de nuestras acciones. Por ello, en apenas un mes, tenemos también la oportunidad de proyectar al mundo el lugar donde ahora nos encontramos. Lo haremos con la Vuelta Ciclista a España, que comenzará en Cortegana, pero terminará después de atravesar 5 comarcas y demostrar a toda una provincia colombina en este lugar, en la Rábida. Creemos que la promoción va a alcanzar, sin duda, que nuestra tierra vuelva a brillar de una manera sin precedentes y, de hecho, va a suponer una oportunidad de demostrar que el legado colombino sigue siendo una parte esencial de nuestro presente, de nuestro pasado, pero sobre todo de nuestro futuro. Y permítanme terminar con una nota más cercana. Creo que este año pocas personas han visitado en tantas ocasiones la provincia de Huelva como nuestro almirante. Esto solo puede significar una cosa, querido almirante, además de que estoy convencido que te sentirás muy bien en Huelva, porque Huelva, sin duda, sabe cómo tratar a todo aquel que se enamora de nuestra tierra. Creo que gracias a su visita la Rábida está más viva que nunca y esa es la mejor noticia que podemos dar. Así que continuaremos mirando a este lugar no solo con admiración, también con compromiso, con auténtica vocación de seguir sirviendo aquello que nos dejaron, y porque eso de ser colombino es sentirse orgulloso de la historia, de estar a la altura de ella y de preservar este legado para que quienes vengan detrás puedan sentir lo mismo que nosotros estamos sintiendo hoy. Y esa será siempre la misión de la Diputación Provincial de Huelva. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra el almirante de la Flota de la Armada Española, excelentísimo señor José Enrique Delgado Roig. Muchas gracias, presidente. Querido David, ayer le decía a la Junta Directiva que mi mujer Belén y yo estamos conociendo Huelva desde hace unos meses. Pero nos queda muchísimo por ver, o sea que nos vas a ver mucho más, Y paso con la formalidad. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares,
y eclesiásticas, querido presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, Eugenio, miembros de esta ilustre y Real Sociedad Colombina, señoras y señores, y sobre todo, queridos amigos. Para mí es un verdadero honor participar por primera vez como almirante de la flota en esta sesión extraordinaria de la Real Sociedad Colombina, en este lugar tan cargado de historia y simbolismo como es el Monasterio de la Rábida, que conocí ayer precisamente. Estuve en otra ocasión anterior recibiendo al presidente del Gobierno y al primer ministro portugués, pero no tuve la ocasión de visitar el monasterio, cosa que sí sucedió ayer. Permítame comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la Real Sociedad Colombina Onubense por su invitación y por esta distinción que me hacen haciéndome presidente honorario, a la comunidad franciscana por acogernos en este escenario incomparable y muy especialmente a Huelva y a todos los onubenses por el permanente y gran cariño, cercanía y afecto que siempre dispensan a la Armada. Quienes vestimos este uniforme sentimos esta tierra como una parte esencial de nuestra propia historia y encontramos aquí un reconocimiento que nos emociona y nos compromete. Cada vez que la Armada regresa a Huelva lo hace con la certeza de encontrarse entre amigos. Ese vínculo, forjado durante siglos por la mar, por nuestra historia común y por los valores que compartimos, constituye un patrimonio que debemos seguir preservando para las generaciones futuras. Nos reunimos hoy para conmemorar uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia universal, la partida desde estas costas de la expedición al mando del almirante Colón, que cambió para siempre la visión de la humanidad, la visión que de la humanidad tenía el mundo, como mis predecesores han comentado. La gesta la realizaron Colón y las dotaciones de las 3 carabelas y es sin duda de unas dimensiones, yo diría que estratosféricas. Aquellos hombres se lanzaron a lo desconocido, sin la certeza de un regreso seguro. Pero sí hay una certeza indiscutible. Aquella aventura no habría sido posible sin esta tierra y sin su gente, como bien decía la consejera. Colón eligió este rincón de Huelva no por casualidad. Encontró aquí hombres de mar, experimentados, conocedores del Atlántico, puertos dinámicos y una sociedad abierta al comercio y a la navegación. En Palos, Moguer, Huelva y en este monasterio de la Rábida encontró el apoyo humano, moral y material necesario para hacer realidad un proyecto que parecía imposible. Desde aquí zarparon 3 naves que iniciaron una travesía destinada a transformar el curso de la historia. Aquella expedición confirmó que era posible alcanzar nuevas rutas navegando hacia Occidente y abrió un proceso de encuentro entre continentes que marcó el comienzo de una nueva era. Para los marinos de la Armada, aquella gesta continúa sin duda siendo una fuente permanente de inspiración, como lo fue el histórico vuelo del Plus Ultra, del que precisamente acabamos de conmemorar en Jerez en un acto sencillo pero muy emotivo, hace apenas unos días, la muerte del teniente de navío Durán en acto de servicio durante las maniobras militares que ya se han comentado en Barcelona. En aquellas gestas reconocemos valores que siguen guiando nuestra profesión en la Armada y en la milicia. El valor, el espíritu de servicio, el liderazgo, la confianza en la preparación y la determinación para afrontar desafíos que en ocasiones parecen inalcanzables. Por eso, cuando la Armada acude a Huelva, no solo recuerda un episodio del pasado, vuelve a uno de los lugares donde nació una de las páginas más brillantes de la tradición marítima española. Aquí encontramos nuestras raíces y comprendemos mejor la responsabilidad que hoy tenemos de seguir representando a España en todos los mares del mundo con el mismo espíritu de entrega que animó a aquellos navegantes.
Huelva puede sentirse legítimamente orgullosa de su pasado de descubridor, marinero y colombino, pero también de haber sabido conservar esa memoria. No solo conservarla, sino transmitirla con entusiasmo a quienes la visitamos, como en mi persona está sucediendo, querido Eugenio. Gracias a la Real Sociedad Colombina Onubense por mantener vivo ese legado y gracias a todos ustedes por hacer que la Armada se sienta siempre parte de esta gran familia onubense. Muchas gracias. Se procede en nombre de la Real Sociedad Colombina Onubense a la entrega al almirante de la flota de nuestra carabela de honor, símbolo de nuestra sociedad, como expresión de afecto y respeto.